Me llamo June, ratona de biblioteca. Amo leer en noches tranquilas y solas. Trabajo como bibliotecario para estar cerca de los libros. Estaba muy contento con mi vida y no quería cambiar nada. Mientras planeamos, el destino cambia nuestros planes. Mi casera murió y su hija venderá el piso. El complejo en el que me mudé era un conjunto de 10 bungalows en un área cerrada, pero en ese momento solo 2 de ellos eran habitables. 2 pisos, uno de ellos ocupado por los dueños, el otro alquilado. Los otros bungalows todavía estaban en construcción. Debido a las molestias causadas por las obras, me dieron un buen descuento. Estuve de acuerdo. ¿Quién sabía cómo resultaría? En una de mis mañanas, paseaba a Dashiell, mi terrier escocés. Algo golpeó en el sitio de construcción y el perro se escapó. Alejandro, uno de los trabajadores, me ayudó a encontrarlo. Le invité a tomar café. Dashiell no podía dejar de mirar a Alex y hasta intentó lamer su café. Nos reímos y bromeamos que mi perro era adicto al café. Tomar café antes del trabajo y charlar se convirtió en nuestra tradición. Así supe que Alejandro era de México. Mateo también vivía aquí. Como otros trabajadores ilegales, vivían en remolques cercanos y trabajaban 14 horas al día. Pero Nicolás, el dueño, nunca estaba satisfecho con su trabajo y buscaba razones para pagar menos. Encontrar otro empleo era arriesgado. Había otro remolque cerca de los constructores. «Eso es Mad Sam», dijo Alex, un hippie errante que eligió este lugar para estacionar su remolque. Nicolás llamó al hombre peligro de incendio y ojo en el vivero, discutía con Sam, quien se quejaba de la invasión de los derechos del músico. Un día, apurado para ir al trabajo, vi una pelea entre Nicolás y Alejandro. El dueño gritó al joven, lo humilló y lo empujó. Alex cayó. Luego se levantó y atacó al dueño. Mateo apenas lo alejó. Vi a la esposa del dueño, Emily, por primera vez. Era baja, bonita y joven. Nicolás parecía mayor. Emily intentó calmar a su esposo, pero él la agarró y arrastró al bungalow. Ella regresó después. Vi a Alejandro quitarse la sudadera. Ella se ofreció a lavarla. Al día siguiente, de vuelta del trabajo, vi a la policía en el recinto cercado con cinta. Emily lloraba, temblando, en el hombro de un oficial. Se desmayó y llamaron a una ambulancia. Un policía trajo la sudadera ensangrentada de Alejandro, diciendo que el sospechoso huyó. Hallaron el cuerpo de Nicolás en una zanja. El dueño fue apuñalado. El cuchillo se encontró cerca, sin rastros. Dado el conflicto reciente, Alejandro fue el sospechoso. Mi reacción inicial fue alejarme de esta historia de horror americana, pero no podía creer que Alex realmente pudiera hacer eso. Quería ayudarlo, así me quedé. Pensé que la construcción pararía tras la muerte de Nicolás, pero pagaría a los obreros. Días después, la policía volvió, esperando a Alejandro. Me preguntaron si lo vi. Dije no lo vi tras el asesinato. Al llegar a casa sentí una mano en mi boca. Soy yo. Alex susurró. No te haré daño. Por favor, no grites. Asentí en acuerdo y él me dejó ir. Me dijo que se escondía de la policía y pensó que no lo buscarían en mi casa. Vio dónde dejé mis llaves y las usó. Tras una pausa, negó haber matado a Nicolás. Entendí que cualquiera podría tomar su sudadera. Después de que la policía dejó el lugar, Alex también se fue. Acordamos que le contaría todo lo que descubrí esa noche. Me desperté con voces afuera. Me acerqué a la ventana, pero estaba oscuro y no podía ver nada. Pero justo cuando estaba listo para volver a la cama, vi a un hombre que se tambaleaba hacia los remolques. Luego cayó y dejó de moverse. Era Mateo. Estaba inconsciente. Emily estaba presente y asustada. Le pedí que llamara al 911 y susurró que había un hombre de 35 años inconsciente y alérgico a los antibióticos. Me resultó curioso que ella supiera tantos detalles.
pero me enfoqué en sus delicadas muñecas. Estaban asustados, pero no pude pensar porque Emily dejó caer su teléfono y se desmayó. 2 cuerpos inconscientes en la noche. Fue demasiado. Conocí a los médicos. Llevaron a Mateo al hospital y trajeron a Emily en sí. Luego la llevé a casa. No pude dormir hasta la mañana. Los días siguientes fueron tranquilos. Fui a ver a Mateo al hospital y descubrí que había sido envenenado. Si no lo hubiera visto, habría muerto esa noche. Alex se coló en mi bungalow, pero no tenía noticias para él. Me di cuenta de que no había visto a Emily en mucho tiempo, así que decidí pasar y preguntarle si necesitaba algo. Entré a su puerta abierta, la llamé, pero nadie respondió. Decidí buscarla. No estaba en la habitación de al lado, pero vi una maleta casi llena en el sofá. Junto a ella había un álbum de fotos abierto. Emily obviamente estaba mirándolo cuando algo la distrajo. Me quedé allí, pasando sus páginas, viejas fotos familiares, una hermosa pareja joven con una niña, Emily y sus padres aparentemente. La foto de Emily de niña posando con un hombre llamó mi atención. Sí, fue Nicholas. Pero no podrían estar saliendo cuando Emily estaba en la escuela, ¿no? Verifiqué el lado opuesto de la imagen. Había algo escrito allí que luego fue cubierto con corrector. Encendí la lámpara y acerqué la imagen a la luz, esperando poder leerla. Funcionó. Para mi ahijada de su padrino, decía la firma. El amor puede unir a personas diferentes, creando uniones extrañas. Una mujer puede vivir con su yerno, o un hombre puede tener una aventura con su nuera, pero nunca había oído hablar de un padrino y su ahijada. Me encontré con un sobre con recortes de periódico. Los titulares eran aterradores. Magnates inmobiliarios muertos en su hogar. Tragedia en la fiesta de Navidad en la mansión del millonario. La heredera de John Graham intentó suicidarse. Solo leí estos antes de oír el portazo de la puerta principal. El sobre incluía un testamento para Emily. Pero ni lo miré. Puse las cosas donde las había encontrado y me apresuré al pasillo. El dueño no esperaba encontrarme aquí. Murmuré que estaba preocupado y me escapé. Necesitaba hablar con Alejandro, pero el remolque de Matt Sam desapareció después de la visita policial. No tenía los contactos de Alex antes, así que tuve que esperar hasta que él apareció por sí mismo. Hasta entonces, decidí investigar todo lo posible sobre la historia de los magnates. Al investigar en línea y revisar periódicos y revistas, encontré muchas cosas interesantes. Emily resultó ser millonaria. Era heredera de Anna y Eric Grams, magnates de bienes raíces fallecidos hace una década en su nueva mansión. High encendió el fuego en la chimenea, pero la ventilación estaba rota, así que se rindieron. Emily se quedaba en casa de su amiga. Su padrino la cuidaba. Sentí que la solución al misterio de la muerte de Nicholas se acercaba mucho. Aún me faltaban piezas para completar el rompecabezas. Quería compartirlo con Alex, así que colgué carteles con la foto de Dashiell que decía «Perro único perdido», «Recompensa» y mi número de teléfono en el vecindario. Alejandra entendería el mensaje. Mis posibilidades eran pequeñas, pero aún así. Mad Sam me llamó y dijo que Alex vendría a verme pronto, enviándome su número de teléfono. En mi camino a casa, vi a Emily ir en su coche y decidí ir rápidamente a su bungalow. Esta vez estaba cerrado. No encontré la llave. Di vueltas hasta encontrar una ventana abierta en el primer piso. Para subir, utilicé un gnomo de jardín que abundaba en el patio. Me encontré en el baño. Vi una prueba de embarazo usada y pastillas para las náuseas en un estante. Por eso, Emily se desmayaba con frecuencia. Fui rápido a la sala, seguro de encontrar lo más importante en la maleta. El álbum de fotos estaba arriba. Encontré el testamento. Según esto, Emily podría usar la riqueza después de cumplir los 21 años. Antes de eso, su tutor estaba a cargo. También encontré su licencia de conducir en la maleta. Según eso, ella tenía 23 años. Nicholas cuidó de su ahijada y ella se quedó con él en lugar de vivir su propia vida. De repente, me di cuenta que debía irme antes de que Emily cogiera su licencia, lo cual ocurrió después. Por suerte no estaba en casa. Al día siguiente, llamé a Alex al regresar del trabajo. No respondió. Al acercarme a mi bungalow, vi la puerta abierta y pensé que él estaba adentro. Entré diciendo,
Hola, ¿por qué no respondes a mis llamadas? ¡Corre! Alejandro, sentado junto a la chimenea con el brazo torcido de manera antinatural, gritó. La puerta tras de mí se cerró de golpe. Tarde, oí la voz de Emily. Junio, si quieres ser parte, adelante. No intentes jugar conmigo, tengo una pistola. Vi que Alex estaba esposado a la rejilla de la chimenea. Emily me puso una esposas en la muñeca y me ordenó sentarme junto a él y enlazar la otra a la reja. Ella dijo que me vio buscando el remolque de Mad Sam y colgando carteles del perro perdido, que paseaba 2 veces al día. Ella entendió que buscaba a Alejandro y tenía razones para colarme en su casa. Emily vio sorpresa en mis ojos y explicó que había encontrado la horquilla que vi en mi cabeza en su baño. ¿Notas lo tranquilo hoy?, ella preguntó. Despedí a todos. Nadie escuchará disparos. Dejaré la pistola con Alejandro. Al encontrarte, creerán que él te mató y se suicidó. Dijiste, has ideado un buen plan. ¿Pero qué le dirás a tu hijo? ¿Por qué mataste a su padre? Emily parecía poseída por el diablo. ¿Padre? ¿De mi hijo? Prefiero morir a permitir eso. El disgusto deformó su bonita cara. Emily habló. Todos los cargos que la habían agobiado por años, finalmente fueron liberados. Tenía 13 años cuando sus padres murieron. Nicholas se apoderó de todo y la controlaba, verificando su ubicación, acciones y gastos. No quería perder su empleo, así que limitó la comunicación de Emily con los demás y pronto la presentó como su esposa. Ella culpó a Nicholas por la muerte de sus padres. Él construyó la mansión en la que se mudaron. Él estaba en la fiesta, pero se fue antes de que murieran sus padres. Demasiadas coincidencias. Probablemente sabía del testamento y planeó todo de antemano. Emily intentó suicidarse, pero Nicholas la salvó y amenazó con enviarla a un asilo y asegurarse de que no accediera a su dinero tras su muerte. Tuve que actuar, dijo Emily, pero ¿qué podría hacer yo solo? Entonces, ella comenzó una aventura con Mateo. El embarazo no estaba en sus planes. Fue un accidente. Nicholas se enfureció al saberlo. Fue la primera vez que la golpeó. Emily tomó el cuchillo y lo apuñaló por la espalda y varias veces en el corazón. Luego, manchó la sudadera de Alejandro con la sangre de Nicholas y la puso en su remolque mientras tomábamos café. Mateo la ayudó a poner el cuerpo en el hoyo. ¿Y luego envenenaste a Mateo?, pregunté. ¿Crees que no dará pruebas al saber que lo usaste? Me ocuparé luego, dijo Emily, poniendo la pistola en mi cabeza. Tenía miedo. Cerré los ojos. El disparo sonó, pero no morí. Alejandro me empujó lejos. Emily le disparó, pero falló. La policía irrumpió en la casa. La empujó al suelo, le quitó el arma, la esposó. Resultó que Alex llegó con Mad Sam, quien se quedó cerca por si necesitábamos huir. Sam se dio cuenta de lo que Emily planeaba. Llamó a la policía. Dimos testimonio. Alejandro enfrentó la deportación. Dijimos que estábamos comprometidos y presentamos la solicitud de matrimonio. Así cambia tu vida. Planeamos, pero el destino actualiza nuestros planes. Aprendí que el amor hace milagros aún sin sospecharlo. Este problema empezó por amor. Y luego, el amor me salvó. ¿Qué harías si alguien te dijera que tu hermano, suponiendo que tuvieras uno, mató a alguien? Un hermano al que conoces perfectamente, porque lo has cuidado desde que era pequeño. ¿Lo creerías? Eso es exactamente lo que acabo de escuchar. Me dijeron que mi hermano menor, que a veces incluso duda en acercarse a la gente, acababa de decapitar a alguien a plena luz del día. Y el personal del parque de atracciones, que estaba huyendo del lugar donde supuestamente ocurrió, me hizo pensar en lo peor. Pronto vi a Danny, rodeado por oficiales de policía. Asustado, confundido, con un hacha en la mano. «No entiendo cómo pasó esto», gritó. «Por favor, ayúdame, no quise hacerlo». Sabía que eso era cierto, pero los demás pensaban lo contrario. La nueva esposa de la víctima, Cynthia, estaba histérica, maldiciendo a Danny porque él fue quien le quitó la vida a su amado Matthew. Se subió al paseo del túnel del horror con la cabeza y salió, fíjate, sin ella. Todo ocurrió en el parque de atracciones donde mi hermano y yo trabajamos. Soy cajera y Danny interpretaba el papel del maníaco de Scream. En el túnel del horror
asustaba a los visitantes con entusiasmo, agitando un hacha. Pero era falsa. Un accesorio con el que el actor golpea a alguien y luego salpica sangre falsa. Al menos, así era hasta hoy. Lo que pasó ahora parece que tendré que averiguarlo yo mismo, antes de que la ya difícil vida de Danny se arruine por completo. Porque, aparte de mí, nadie duda de que es culpable. Danny bromeaba a menudo diciendo que lo eligieron para ese papel para ahorrar en maquillaje. Su rostro ha estado desfigurado desde el nacimiento. Debido a un defecto genético, tenía labio leporino y músculos distorsionados, lo que hacía que su cara fuera bastante aterradora. Así que, el túnel del horror, con poca luz, era prácticamente el único lugar donde Danny podía encontrar trabajo. También fue en este parque donde una vez se enamoró. De Cynthia. La misma Cynthia que acaba de quedarse viuda. Danny nunca tuvo ilusiones de que tuviera una oportunidad con la rubia y popular bloguera que enloquecía a medio pueblo. Para él, era algo platónico. Su primer amor, una chica de ensueño. Admiraba su belleza en la distancia. Aunque a veces le enviaba regalos anónimos, como flores o una cesta de frutas de vez en cuando. Una vez, incluso le envió un colgante de plata barato. Lo regañé por eso. Vivimos juntos, y a veces el dinero es realmente escaso. Cynthia estaba halagada por esos regalos secretos, pero una vez, uno de los mensajeros le reveló que eran de ese chico con la cara rara, Danny. Nuestro pueblo es pequeño, todos se conocen, y Danny es único en su tipo. Cynthia, siendo un alma bondadosa, agradeció coquetamente a Danny en las redes sociales por su afecto y le pidió que dejara de enviar regalos porque se iba a casar. Desde entonces, todo el pueblo han estado chismeando sobre los sentimientos de Danny. Matthew, el prometido de Cynthia, la había estado dando largas sin proponerle matrimonio. Él simplemente no la ama, ¿y entiendes? Nunca la amó como yo. Él... Pobre Danny sollozaba en mi hombro. Y yo trataba de consolar a mi hermano lo mejor que podía. Compartía su opinión sobre Matthew, ya que, de hecho, no era el mejor personaje. Un chico arrogante que derrochaba dinero en coches y diversión. Aunque podía permitírselo, siendo cofundador del Matadero, el cual fundó junto con su socio y vendía productos cárnicos con éxito en toda la región. Al día siguiente de la boda, los recién casados vinieron al parque de atracciones. Fue entonces cuando Matthew se subió al carrito de ese paseo en el túnel. Esa noche, los habitantes del pueblo estaban horrorizados, saboreando las noticias y hablando sobre lo que hace el amor no correspondido a las personas. Pero, en primer lugar, Danny no puede mentir. En segundo lugar, ¿cuál es la lógica de todo esto? ¿Por qué haría algo así en público, donde lo atraparían de inmediato? El investigador dijo que Danny tendría que someterse a una evaluación psiquiátrica, afirmando que yo simplemente no quería ver lo obvio, que los celos lo volvieron loco, y el pensamiento lógico no es lo típico en tales casos. Danny y yo perdimos a nuestros padres temprano. Desde que cumplí 18 y él tenía 6, lo he criado yo sola. Y nunca lo he abandonado con problemas. Pero no tengo dinero para un abogado. Así que decidí encontrar al verdadero culpable yo misma. Estoy seguro de que alguien usó a Danny para llevar a cabo su plan asesino. Cuando me permitieron ver a mi hermano, le pregunté si algo extraño había sucedido en los últimos días. Danny parecía aplastado y no quería recordar nada. Seguía culpándose por no notar el cambio cuando tomó el hacha real en lugar de la falsa. Pero luego recordó algo extraño. Cynthia y Matthew vinieron al parque como recién casados. Como regalo de bodas, el parque generalmente cierra por unas horas para que la pareja pueda divertirse. Es una tradición antigua en nuestro parque de atracciones. Los tortolitos se abrazaban y se tomaban de la mano. Danny los vio antes de entrar en el túnel. Pero por alguna razón, Matthew estaba montando solo en el carrito. ¿Por qué Cynthia no se sentó con él? Eso es interesante, pensé. Ahora heredará toda la riqueza de Matthew.
y el asesinato se le atribuirá a su peculiar admirador, locamente enamorado de ella. ¡Qué conveniente! Para hacer que Cynthia hablara conmigo, tuve que amenazarla. Le dije que publicaría un video en las redes sociales de ella vomitando en un carrusel infantil después de beber demasiado con sus amigos. Danny lo había filmado accidentalmente y por alguna razón no había borrado el video. Finalmente, resultó útil. Cuando le pregunté por qué no se subió al carrito con Matthew antes del asesinato, Cynthia dijo que se distrajo por una llamada telefónica extraña en el último momento. Matthew siguió adelante y ella se quedó atrás para contestarla. Un extraño afirmaba tener fotos privadas. Como prueba, le envió una de ellas y exigió $200,000 o publicaría las fotos en las redes sociales. El escándalo es inevitable y Cynthia no puede decírselo a la policía, o esas fotos definitivamente terminarán publicadas. La llamada provenía de un número oculto. Anoté la hora exacta en mi cuaderno. Eran las 11:27. Y para las 11:30, la tragedia ya había ocurrido en el túnel. ¿Podrían estar conectados el chantaje y el asesinato de Matthew? ¿Podría el chantajista realmente saber cuándo llamar para evitar que Cynthia se sentara junto a Matthew para que el hacha golpeara su cuello? Compartí esta teoría con Cynthia y le sugerí un trato. Me dejaría revisar todo en su casa, incluidas las pertenencias personales de Matthew, y no solo encontraría al verdadero asesino, sino que también la ayudaría con el chantajista, incluso si es solo una coincidencia. Ella estuvo de acuerdo. Y entonces recordé todos los programas de detectives que había visto. Primero, revisé el teléfono de Matthew, pero no encontré nada sospechoso. Luego, revisé su portátil. Pero cuando llegué a los mensajes, me encontré con una contraseña. Sin pestañear, Cynthia ingresó rápidamente unos números. Ante mi pregunta silenciosa, dijo: «Lo descubrí hace mucho tiempo. Tenía que vigilar si alguno de sus asuntos se estaba volviendo serio». Mis ojos se abrieron aún más. Cynthia explicó que sabía sobre las aventuras de Matthew desde hacía mucho tiempo, pero estaba segura de que solo la amaba a ella. Así que esperó a que se le pasara. Después de tal honestidad, pensé que Cynthia podría haber organizado el asesinato. Pero, ¿me habría dejado entrar si lo hubiera hecho? Solo si sabía que no había nada que encontrar. El portátil, de hecho, tenía chats con diferentes mujeres. Pero encontré algo bastante inesperado: una pelea con Carter, el socio de negocios de Matthew. Matthew se burlaba abiertamente de su amigo, diciendo que lo había engañado como a un niño ingenuo y que debería tomarlo como una lección amistosa, demostrando que no estaba listo para los grandes negocios si su socio podía quitarle su parte del dinero en silencio. En respuesta, Carter prometió vengarse y recuperar su dinero. Entonces, ¿podría Carter ser el chantajista? Cynthia maldijo. Solo le interesaban las comunicaciones de Matthew con las mujeres. No le importaba Carter. ¿Pero tenía suficientes motivos para matar a su socio? Esa noche, esperamos juntas la llamada del chantajista. Finalmente, una voz electrónica en el teléfono nos dijo dónde dejar el dinero, recordándonos que contactar con la policía solo lo provocaría. El lugar de entrega era un parque cercano. Llenamos una bolsa con papel cortado, Cynthia lo depositó en el lugar indicado y se fue a casa. Esto se hizo para asegurar que el chantajista no tuviera dudas sobre la seguridad si decidía seguirla. Mientras tanto, yo me senté con mi cámara encendida, cómodamente escondida entre los arbustos. Nadie apareció durante un buen rato. Luego, hubo algún movimiento al principio del callejón. Era un conserje con un uniforme naranja. Estaba empujando un contenedor de basura y recogiendo el contenido de todos los cubos a lo largo del callejón. Pero ya había visto esto en programas de detectives también. Tan pronto como el conserje comenzó a vaciar nuestro cubo, me lancé sobre él con todo mi considerable peso y lo derribé al suelo. Por suerte, era tan delgado como una rama. Y tengo experiencia atrapando evasores de tarifas en el trabajo. ¡Carter! ¡Por supuesto! ¿Quién más podría ser?
No tenía sentido luchar. El hombre confesó que solo quería recuperar su dinero a través de la extorsión. ¿Y las fotos desnudas de Cynthia? El arrogante Matthew se las había compartido. Le encantaba presumir de sus mujeres con sus amigos. Pero a mí me interesaba otra cosa. Danny. ¿Él incriminó a mi inocente hermano? Carter protestó. Había estado con amigos toda la mañana el día de la tragedia, en la fiesta de cumpleaños de uno de ellos. Fue en un café vegano, a una cuadra del parque de diversiones. Y no se había ido. Esto se podría verificar fácilmente con las cámaras. Carter escuchó mi teoría sobre el cambio de hacha y señaló que el asesino tenía que saber exactamente dónde y cuándo estaría Matthew. Y Carter no podría haberlo sabido. No habían hablado desde su pelea. Era cierto. Revisé el teléfono de Matthew. Entonces, ¿mi investigación estaba en un callejón sin salida? ¿O me perdí algo sobre la implicación de Cynthia? A la mañana siguiente, volví a su casa, decidida a llegar al fondo de esto esta vez. Primero, hice el papel de ángel y la tranquilicé, asegurándole que Carter no la molestaría más porque lo había filmado ayer, y lo amenacé con la policía. Luego le pedí que revisáramos las cosas de Matthew de nuevo, pero estaba más interesada en otra cosa. La última vez que estuve aquí, Cynthia casi me empujó fuera del baño al que estaba a punto de entrar, diciendo que tenía un problema de tuberías. ¿Estaba ocultando algo allí? ¿O realmente usaba el baño de sus vecinos para hacer esas cosas? Necesitaba comprobarlo. Así que, pidiéndole que me trajera un poco de agua, rápidamente me escabullí por la codiciada puerta. «Piensa, mujer, piensa. ¿Dónde esconderías algo importante? Por supuesto, donde nadie quisiera mirar». Volqué la cesta de la ropa sucia y entre los trapos que cayeron encontré... ¡Santo cielo! La hacha falsa. No se había encontrado en la escena del crimen. Pero antes de que pudiera reaccionar, Cynthia irrumpió en el baño. Con un grito, me lancé sobre ella y la agarré por el cuello, tratando de sacarle una confesión. «Cynthia, ¿fuiste tú? ¿Incriminaste a Danny?» Pero la rubia desconcertada tartamudeó. «Me incriminaron a mí, igual que a Danny». Hace unos días, cuando Cynthia regresó a casa por la noche, vio que la cerradura de su puerta había sido forzada. Mientras marcaba el 911, notó el hacha. Inmediatamente entendió de dónde venía y se asustó. ¿Cómo iba a explicar la misteriosa aparición de la evidencia crucial en su casa a la policía? Decidió deshacerse de ella, pero no se le ocurrió cómo. Así que, por el momento, solo escondió el maldito hacha para mejores tiempos. Estaba a punto de expresar mi opinión sobre su nivel de coeficiente intelectual, cuando recibí una llamada del centro de detención. Danny estaba en el hospital. Mi hermano había intentado ahorcarse usando una cuerda hecha con una camiseta rota. No podía perdonarse a sí mismo por haber matado a alguien, incluso si fue un accidente. Nadie tiene permitido entrar en el hospital del centro de detención. Así que la única forma en que podía ayudarlo ahora era apresurarme y sacarlo de allí. Tenía que probar la inocencia de Danny porque no duraría mucho tiempo tras las rejas. Y así volví a poner la casa de Cynthia patas arriba. Ella estaba cerca, insatisfecha, pero probablemente se dio cuenta de que era mejor no interponerse en mi camino en ese momento. Era como un tornado. Regalos de boda, tarjetas, felicitaciones. Después de revisar cada paquete, encontré una carta que, según Cynthia, contenía boletos para el parque de atracciones para ella y Matthew. Era un regalo de la prima de Matthew, Vanessa, una anciana de un pueblo vecino que pocos en la familia recordaban. La carta mencionaba algo sobre el amor eterno y que todo el parque estaría a su disposición. Y la fecha y hora programadas de la primera vuelta. 11:30. Agárrense fuerte para que no pierdan la cabeza en el túnel de los horrores. ¡Qué vulgar cinismo! En un momento, Cynthia, bajo mi guía, ya estaba llamando a la misteriosa Vanessa para preguntarle casualmente si había organizado el asesinato de su sobrino. Pero la persona al otro lado de la línea dijo que Vanessa había estado sufriendo de demencia severa durante 2 años.
por lo que probablemente ni siquiera podría recordar la existencia de su primo, y mucho menos enviar un regalo. Por lo tanto, alguien solo usó su nombre. Carter podría no hablar con Matthew por teléfono, pero podría haber enviado esta carta. La dirección de la tía lejana en el sobre no levantaría sospechas, a diferencia de un regalo anónimo. Más aún, confundiría el rastro. Cynthia confirmó que Carter conocía la dirección de la tía Vanessa porque una vez acompañó a Matthew cuando fue a visitarla. Entonces, casi todo encajaba, excepto por la coartada de Carter en el café. Por la tarde me presenté en el café vegano que mencionó Carter, diciéndoles que era la gerente de publicidad de Cynthia. Propuse un trueque. El dueño me daba acceso a las cámaras de seguridad del café y Cynthia filmaría un corto allí, aumentando su calificación significativamente, aunque ella aún no sabía sobre esto. Y allí estaba yo, en la trastienda, viendo el video. «Aguanta, Dani. Es mi última esperanza de encontrar pruebas contra Carter. Y por ti, me aferraré con uñas y dientes». Carter con un vaso. Carter abrazando a un amigo. Carter sirviéndose una bebida. Noté que estaba allí sin su esposa y se desmadró. Pero no podía creerlo. Pero Carter realmente no salió del café. Una y otra vez adelanté la imagen borrosa de la cámara de salida del café, esperando haber pasado por alto algo. Y luego, en el fondo, desde la entrada lateral del café a las 11:15, una silueta con un uniforme naranja. Un conserje. «Te estás repitiendo, Carter. Te reconocí». De hecho, el día del asesinato, había muchos empleados cerca de la atracción. Y las personas con uniformes siempre pasan desapercibidas y tienen acceso a todos los rincones y grietas. Incluso al backstage con los accesorios. Todo lo que necesitaba Carter era decirles a sus amigos que saldría un minuto para una llamada urgente, luego cambiarse de ropa en el baño y dedicar 6 minutos para llegar al parque de atracciones que estaba a solo una cuadra de distancia. Escondería el hacha bajo su chaqueta y la cambiaría. Y volvería a la fiesta 15 o 20 minutos después. Llamando a Cynthia de camino de regreso. Considerando que Carter mismo estableció la hora y lugar de la reunión con la víctima, su plan funcionó. Y Dani solo fue una herramienta conveniente en sus manos. Después de proporcionar a la policía las pruebas recopiladas, llevé a Dani a casa. Mi hermano finalmente está a salvo. Y el verdadero criminal enfrentará la justicia. Matthew y Carter comenzaron un negocio juntos, pero con el tiempo, Carter se alejó de la idea de producir carne y se convirtió en vegetariano. Instó a su socio a cambiar el negocio y dejar de matar animales. Como respuesta solo recibió burlas. Más tarde, descubrió que Matthew había ampliado en secreto el matadero y recurrido a métodos más baratos y brutales de matanza, decapitando animales. Con el tiempo, se apropió de la parte de Carter, dejándolo sin nada. Destruido, Carter buscó cada vez más consuelo en el fondo de una botella. Su esposa lo dejó, llevándose a sus 2 queridas hijas. Carter culpó a Matthew de todo y buscó venganza. Planeó todo cuidadosamente, pero no consideró una cosa, que, cegado por su propio resentimiento, casi arruinó la vida de una persona inocente e indefensa. La historia de las acusaciones y el arresto erróneo de Dani provocó una ola de discusión y simpatía en las redes sociales. Mi hermano se convirtió en una celebridad y los buscadores de emociones acudieron en masa a la atracción de terror. Y el jefe no tuvo más remedio que aumentar el salario del actor principal. Dani dejó de tener miedo de la gente e incluso conoció a una chica. Ella también tiene una apariencia inusual. Todo su cuerpo está cubierto de tatuajes de escamas de serpiente. Tiene el cabello verde y una lengua bífida de lagarto. Ahora ella también trabaja en el parque, dando recorridos en el terrario. Con ella, Dani parece feliz. Bueno, al menos de esta manera, la vida le ha devuelto algo de justicia. La fiesta estaba en pleno apogeo. Era el 5º cumpleaños de Oliverito, el hijo único. Sus padres, Helga y Jonas, llegaron cuando el niño tenía semanas y me contrataron como niñera.
Siempre estuve con él en momentos de felicidad y tristeza. Tras la repentina muerte de su papá, también estuve a su lado. Ese cumpleaños iba a ser especial. La familia se reunió por primera vez bajo su techo. Vinieron parientes de lejos para conocer al niño. En el patio trasero, Helga sirvió vino y aperitivos. Solo Jonas faltaba. Se sentía enfermo con fiebre, náuseas y dolor de cabeza todo el día. No fue extraño, aunque el día anterior Jonas había bebido mucho whisky antes de que llegaran los invitados. Su padre y madrastra, Sr. y Sra. Cooper, y su hermanastra Dorothy, que era 10 años más joven que él. Helga insistió en la reunión familiar. Jonas estaba en contra de ello. Siempre evitó contacto con su familia. Nunca entendí la razón, pero esta vez, bajo la presión de su esposa, Jonas cedió. Exageró su enfermedad para evitar a su familia. El padre de Oliver se encerró en su estudio. Dorothy quería verificar su estado, pero Helga la detuvo con un no rotundo. Ella dijo que Jonas necesitaba descansar. Cuidé de Oliver. Pero al ir al baño, el niño se coló secretamente para ver a su papá. Vi globos flotando por la puerta abierta del estudio y supe que el pequeño estaba allí. Jonas estaba en el sofá con el rostro inmóvil como una figura de cera. El niño estaba junto al sofá, mirándolo y sollozando en silencio, con las manos en el pecho. La manta de su padre se deslizó, mostrando su mano azulada. Parecía un tronco grueso. El niño lloró, se lanzó a mis brazos. Otra puerta se abrió en el estudio profundo. Llevó a Oliver al dormitorio de sus padres. Helga salió pálida pero sin mover un músculo en su rostro. Me hizo un gesto con la mano para que llevara al niño lejos. Escuché su llamada al servicio de emergencia y respuestas precisas. La compostura era su característica principal. Los médicos llegaron rápidamente y confirmaron que Jonas había muerto mientras llevaban el cuerpo a la ambulancia. Escuchamos un grito femenino. Era Helga. Todos corrieron hacia ella y la habitación de Jonas. La vi tan vulnerable por primera vez. Ella sostenía su mano herida en el pecho. Al lado, una serpiente enrollada en el suelo. Levantó la cabeza y miró a Helga. Su cola temblaba. Escuchamos la cascabel amenazante. No podía creerlo. Las serpientes nunca entraban en casas aquí, menos en la ciudad. Los médicos no se acercaron a la cama. De repente, el señor Cooper lanzó una manta sobre la serpiente. Hubo silencio. Luego, con cuidado tomó la manta con la serpiente. La llevó al estudio de Jonas. La señora Cooper dijo a los médicos que la serpiente era peligrosa y Helga necesitaba un antídoto. Fue llevada al hospital. Control de Animales se llevó la serpiente. Un silencio depresivo cayó sobre la casa. Oliver finalmente se durmió. Médicos le dieron un tranquilizante. Pobre chico. Murió su padre y la serpiente mordió a Helga. Mucho estrés para el niño pequeño. Y todo esto en su cumpleaños, al cual había esperado con ilusión. Helga siempre estaba distante de su hijo. Jonas adoraba al niño, pero rara vez estaba en casa. En el último año, bebió mucho y regresó tarde. Los cónyuges tenían más escándalos, principalmente por el dinero o la falta de él. Helga se reunió con los padres de Jonas para pedir ayuda financiera y evitar la pérdida de su casa debido a los préstamos bancarios. Solo me preocupaba que los padres de Jonas supieran tanto sobre las serpientes. Y que apareciera en la casa el día que vinieron fue muy sospechoso. Llamé al hospital. Dijeron que a Helga le dieron el antídoto y su condición era estable. Jonas murió por la misma causa. Veneno de serpiente. Médicos hallaron mordeduras en su piel, pero sospechaban mayor dosis de veneno en su sangre. Solo esperábamos los resultados del examen.
Toqué la puerta de Dorothy, quien lloraba. Me disculpé y cambié el tema a las serpientes con cautela. Sus padres tenían una granja de serpientes y extraían veneno para farmacéuticas. Dorothy sabía mucho sobre ellas, así que pensé que Jonas también, pero estaba equivocado. Siempre entraba en pánico y se enfadaba cuando sus padres mencionaban a la valiente Dorothy. Encontré datos Granja Cooper en línea. Llamé a la sección de información. Dije ser policía y pregunté por serpientes de cascabel y su cantidad. Un gemido vacilante salió del receptor. La voz femenina me dijo que hasta hace poco había 5 de ellas, pero el otro día una serpiente desapareció, es decir, escapó. Especialistas enviados a buscarlo. ¿Podría ser coincidencia? Fue extraño, ¿no crees? Considerando que la misma serpiente apareció en nuestra casa. Fui a verificar a Oliver. El niño dormía profundamente. Me apresuré a la habitación de sus padres, buscando algo que Helga apreciaba: un cuaderno con letras doradas. Ella escribía en él todas las noches. Probablemente era su diario. Helga asistió a un terapeuta y, siguiendo su consejo, anotó sus experiencias emocionales, aunque, ¿qué sentiría una criatura tan desalmada? Sorprendentemente, el cuaderno estaba al lado de la cama. Lo tomé y volví a la habitación de Oliver. Hace un año, Helga dejó una nota mientras Oliver estaba enfermo y hospitalizado. Recordé ese episodio. Tratamiento costoso y chequeos diarios. La familia dejó de pagar préstamos y gastó todos sus ahorros en el niño. Helga suplicó a Jonas que tomara el dinero de sus padres, alegando que Oliver era su único nieto y el favorito de su hija. Ella escribió que... Leí la oración de nuevo. Helga dijo que Oliver era el hijo de Dorothy y se quejó de por qué ella y Jonas tenían que soportar los costos de un hijo ajeno. Jonas se negó a aceptar dinero de su familia. Oliver gritó en su sueño y puso su cabeza en mi regazo. Le acaricié su cabello rojo, pensando en los mechones de Dorothy. El niño confesó haber soñado con una serpiente. Claro, dije, lo viste por primera vez, así que te asustaste. No fue la primera vez, pero el segundo, Oliver me corrigió. Había visto la serpiente hace poco. Su abuela se lo mostró a él. La palabra se atascó. Luego, en la habitación de los Cooper, exigí explicaran cómo trajeron la serpiente aquí y presumieron ante el niño. La señora Cooper parecía una serpiente en ese momento. Ella no parpadeó. A través de los dientes apretados, ella siseó que la muestra era segura. Luego sacó una botella de vodka con una serpiente real conservada en alcohol como regalo para Jonas. Jonas, temiendo a las serpientes desde niño, habría tenido un ataque al corazón al ver ese regalo. Si su corazón no se hubiera detenido antes. Les pregunté por la serpiente de cascabel desaparecida de la granja. Los Coopers se miraron. Parecían conscientes. El padre de Jonas negó y prometió que nunca dañaría a su familia. ¿Qué podría interponerse entre ellos y Jonas? ¿Por qué no habían hablado tanto? El señor Cooper apretó la mandíbula sin decir nada. Regresé a casa de Dorothy. Puse dibujos y auriculares en Oliver. Me senté frente a la niña y le dije que sabía era su mamá. Dorothy miró tiernamente a Oliver y confesó haberlo tenido a los 15 años. Demasiado joven para ser madre. La señora Cooper no apoyaba a su hija y quería que el niño fuera adoptado. Jonas lo salvó, ya que se había casado recientemente y convenció a Helga de adoptar a su sobrino. Ella estuvo de acuerdo, considerando que el padre del niño era su hermano Niels,
quien trabajaba para los Cooper. Fue el primer amor de Dorothy. Dorothy no le dejó hacer más. Pero Jonas y Helga pasaron por allí y tuvieron una fiesta. Dorothy apenas recordaba esa noche, excepto que Niels la tomó por la fuerza. Hacía frío, oscuro, rápido y brutal. Despertó, su padre la arropaba, prometiendo encarcelar al bastardo. Pero ella le suplicó que no, porque amaba a Niels. Su padre solo gemía. Al día siguiente, el joven fue despedido. Dorothy temió que Oliver fuera como él, pero no sucedió. Mostró la cuenta de Niels en Instagram. La foto me dejó sin palabras. Lo reconocí. El chico con un tatuaje de dragón en su brazo. Antes de los invitados, Oliver y yo regresamos por mi billetera olvidada en casa. El hombre le dio a Helga una caja como regalo. No estaba feliz de que volviéramos antes. En ese momento pensé que Helga temía arruinar sorpresa para Oliver. ¿Había serpiente en caja? Teóricamente, Niels podría robarlo. Conocía la granja, a los trabajadores y los dueños ausentes. ¿Por qué Helga querría una serpiente venenosa? Reví el diario y los eventos pasados. La confianza de Jonas irritaba a Helga, y su actitud suave hacia el niño despertaba sospechas en ella. Helga hizo prueba de ADN y mostró que Niels no era padre de Oliver, sino Jonas. ¿El señor Cooper lo sabía? ¿Había ocurrido esa noche? ¿Ocultó esto para culpar a Niels? ¿Por qué el padre y el hijo se evitaban por este vergonzoso secreto? ¿Y si Helga le dijera a los demás que Jonas es el padre? Si Dorothy supiera que su hermanastro la violó, ¿podría matarlo? ¿Y la señora Cooper? ¿Podría vengarse por su hija? Me apresuré al estudio de Jonas. La dosis del veneno en su sangre era alta. Entraría de otra forma. Busqué en todas partes, pero no encontré nada. Vi algo blanco entre la parte trasera y el cojín. Una tapa de jeringa. El asesino inyectó veneno a Jonas borracho, y el alcohol aceleró la intoxicación. La serpiente podría ser el golpe final para cubrir la marca de la inyección y atacar a Helga. ¿Fue un accidente? No perdí tiempo y llamé a la policía. Juntos buscamos la casa. Hallamos un nicho oculto en la pared del cuarto de Helga y Jonas, con la caja que Niels trajo y una jaula con ratones para alimentar a la serpiente. Las huellas de Helga se encontraron en la tapa de la jeringa, que finalmente se encontró por accidente en la alcantarilla. Tenía rastros de veneno adentro. Helga quería venganza. Jonas le había sido infiel con su hermanastra. Por su culpa ella se peleó con su hermano, y él hizo que ella cuidara del hijo de él y Dorothy. Odiaba a su esposo, y quería que muriera de su mayor fobia, una serpiente. Ella quería que sospecharan de su familia. Su hermanastra era su amante. Su padre difamó a Niels, y su madrastra, quien tanto deseaba deshacerse de su nieto. Me mareé. La historia fue sorprendente. Nunca había visto serpientes vivas, pero resultó que había vivido entre ellas todo este tiempo, en su nido. ¿Sería Dorothy una buena madre? ¿Podría proteger a Oliver de las serpientes que encontraría en su vida?